La voz de Ricardo, un murmullo grave y sereno, cayó sobre la mesa de caoba con el peso de una lápida. En el salón principal de la hacienda Nápoles, el aire, ya espeso por el humo de los puros y el aroma del whisky servido en vasos de cristal tallado, se congeló. 15 de los hombres más peligrosos de Colombia, la cúpula del cartel de Medellín, dejaron de respirar. Gustavo, el primo, Gacha, el mexicano, los Ochoa, todos desviaron la mirada de los papeles que fingían leer y la clavaron en el hombre que permanecía de pie junto a la pared, inmóvil como una estatua de granito. Era el Sombra, el jefe de seguridad del patrón, un hombre cuya existencia era un misterio y cuya palabra, hasta ese momento, jamás se había alzado para contradecir y mucho menos para desafiar a Pablo Emilio Escobar Gaviria. El patrón, que estaba a punto de darle un sorbo a su trago, detuvo el vaso a medio camino. Sus ojos, normalmente tranquilos y calculadores, se encendieron con una furia helada. Lentamente bajó el vaso a la mesa. El único sonido era el zumbido de un ventilador de techo y el repiqueteo nervioso de los dedos de alguien sobre la madera. Afuera, un pavo real soltó un graznido que sonó como una advertencia. El hombre señalado, un recién llegado de sonrisa fácil y verbo adulador al que llamaban el liso, palideció. Intentó esbozar una sonrisa, una mueca de incredulidad, pero el gesto se le murió en los labios. Todos en esa sala sabían que una acusación del Sombra no era chisme de lavadero, era una sentencia. Pablo se levantó, no de forma explosiva, sino con esa lentitud deliberada que precedía a las peores tormentas. Su mirada no se apartó de Ricardo. «Repita lo que acaba de decir», ordenó, su voz apenas un silbido. Ricardo no vaciló. Sus ojos, forjados en la selva en sus años de sargento, no reflejaban miedo, sino una certeza absoluta. Que el liso es un sapo, patrón, un torcido. Lo pusieron aquí para entregarlo. El vaso de whisky voló, no hacia Ricardo, sino contra la pared de piedra que estaba a centímetros de su cabeza. El cristal estalló en 1000 pedazos y el licor ámbar se escurrió por la roca como sangre. El estruendo hizo que varios sicarios llevaran instintivamente la mano a las pistolas que ocultaban bajo sus guayaberas. «Usted no me dice a mí cómo manejar a mis hombres, mucho malparido», rugió Escobar, y su grito retumbó en el salón, haciendo vibrar las copas. «Ese hombre es de mi confianza. Yo decido quién camella a mi lado y quién no». La tensión era insoportable. Los presentes esperaban la señal, la más mínima inclinación de cabeza del patrón para llenar de plomo al guardaespaldas que había cometido el suicidio de desafiarlo. Pero el Sombra no se inmutó, no parpadeó. Sostuvo la mirada de su jefe, una mirada que había hecho temblar a ministros y generales. Su calma era un insulto aún mayor que sus palabras. Era la calma de quien no tiene nada que perder porque ya lo ha apostado todo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Pablo caminaba de un lado a otro frente a la mesa, como un tigre enjaulado. Se detuvo y miró a Ricardo, estudiándolo, tratando de encontrar una fisura en esa fachada de lealtad de granito que ahora presentaba una grieta imposible. Por primera vez en años, alguien le presentaba un problema que no podía resolver con una orden o una bala. Matarlo era fácil, pero la duda que había sembrado era veneno. ¿Y si el hombre que no temía a la muerte decía la verdad? Finalmente, se detuvo. Una sonrisa torcida, casi imperceptible, se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de humor, sino de reconocimiento a una audacia que rozaba la locura. Caminó lentamente hacia Ricardo hasta quedar a un palmo de su rostro. «Tiene una semana», dijo Escobar en voz baja, pero cada palabra resonó como un martillazo en el silencio sepulcral. 7 días. En una semana me trae pruebas de lo que dice. Pruebas, no cuentos de vieja. Si no las tiene...» Hizo una pausa, saboreando el peso de su sentencia.
Yo mismo lo llevaré al río y me aseguraré de que los peces dejen los huesos limpios. La condena estaba dictada. No era un perdón, era un aplazamiento. Ricardo asintió una sola vez, un movimiento casi imperceptible de la cabeza. No dijo nada más. Sabía que las palabras sobraban. Se dio media vuelta y con la misma calma con la que había desafiado al hombre más poderoso del mundo, salió del salón. Su espalda, recta y firme, no mostraba el peso de la muerte que ahora cargaba sobre sus hombros. La puerta se cerró tras él, dejando a 15 hombres poderosos y a un capo legendario en un silencio preñado de incertidumbre, preguntándose si acababan de presenciar el último acto de lealtad o la primera fisura en el imperio. Si la tensión de esta historia te atrapó tanto como a nosotros, suscríbete al canal para que no te pierdas cómo el sombra corre contra el tiempo en una cacería donde el único premio es vivir un día más. El sudor frío que le recorría la espalda no era por el calor denso y pegajoso de Medellín. Ricardo lo conocía bien. Era el mismo sudor que sentía en la selva, segundos antes de una emboscada. Llevaba 3 semanas sintiéndolo cada vez que Horacio Jiménez, alias El Liso, entraba en una habitación. Hacía media hora, desde una panadería al otro lado de la calle en el barrio El Poblado, lo observaba. Sentado en la terraza de un café de lujo, El Liso no hablaba de negocios. Reía. Contaba chistes a 2 de los hombres de gacha, gesticulando con sus manos suaves, esas manos que nunca habían empuñado un arma con rabia ni cavado una fosa en la noche. Y esa era la raíz del problema. Horacio había ascendido en la organización más rápido que la espuma de la cerveza, no a punta de plomo ni de vueltas coronadas, sino con el arma más rara y peligrada de todas en ese entorno, la adulación. Le decía al patrón lo que quería oír, que sus enemigos eran unos payasos, que la policía le comía de la mano, que su plan para entrar en la política era una genialidad, y a Pablo, que empezaba a creerse el mito que él mismo había construido, le encantaba. En un mundo de caras largas, sicarios con la mirada muerta y traquetos que solo hablaban de plata, la labia fácil y la sonrisa perenne de El Liso eran un bálsamo. Para Ricardo, eran una alarma, un visaje tan fuera de lugar como un cura en un laboratorio de coca. Su instinto, ese que lo había mantenido vivo mientras sus compañeros del ejército caían a manos de la guerrilla, le gritaba que Horacio era un hombre hueco, y en su experiencia, los hombres huecos siempre se llenaban con la plata o el miedo de otro. La primera vez que sintió la punzada de la desconfianza fue un mes atrás, durante una fiesta en la finca de uno de los Ochoa. Mientras todos bebían y bailaban al son de un vallenato, vio a Horacio apartarse del parche. Se metió en los establos y Ricardo lo siguió, moviéndose como lo que era, una sombra. Lo vio sacar un pequeño teléfono, no los aparatosos que usaban para los negocios, sino uno más discreto, personal. Habló en susurros, con la mano tapando la boca, mirando a todos lados como un animal asustado. Ricardo no pudo oír nada, pero vio su lenguaje corporal, la tensión en los hombros, la forma en que su pie golpeaba el suelo con nerviosismo. Era la postura de un hombre que rinde cuentas, no de uno que las pide. Días después, intentó sondear el terreno. Se acercó a Veneno, uno de los jefes de sicarios más cercanos al patrón, un hombre que respetaba la disciplina militar de Ricardo. «¿Usted qué piensa del nuevo de Horacio?», le preguntó Ricardo, mientras limpiaban sus fusiles. Veneno se encogió de hombros. «¿El Liso? Un lambón, pero parece que le camella bien al patrón. Es inteligente el tipo, hay que reconocerlo. Le maneja unas vueltas de papeles y contactos en Bogotá. ¿Por qué? No sé, hay algo en él que no me cuadra. Mucho visaje, mucha sonrisita. Aquí la gente no sonríe tanto si no está escondiendo algo». Veneno soltó una carcajada. «Ay, mi sargento, usted es muy tieso, siempre buscando el enemigo. Relájese que el man es un pendejo, pero es el pendejo del patrón.
Mientras le sea leal a él, a nosotros nos da igual. Deje la paranoia, que eso es de sapos. Esa conversación fue una puerta que se le cerró en la cara. Comprendió que nadie más veía la amenaza. Estaban ciegos por la aprobación del jefe. Si el patrón decía que el liso era de confianza, entonces lo era. Cuestionarlo era cuestionar al patrón, y eso era un pecado capital. Ricardo estaba solo en esto. La injusticia de la situación le quemaba por dentro. Él que había jurado proteger a Escobar no por admiración, sino como una misión autoimpuesta, como una forma de poner orden en su propio caos personal, ahora veía el mayor peligro creciendo desde adentro, protegido por el mismo hombre al que debía cuidar. Desde ese día, su trabajo se duplicó. De día, era la sombra impasible de Pablo Escobar. De noche, se convertía en la sombra de Horacio Jiménez. Empezó a llevar una bitácora mental, un archivo de pequeñas inconsistencias. El liso decía que iba a una reunión con un político en el centro, pero su carro era visto cerca de la Terminal del Sur. Decía que visitaba a su madre enferma en Caldas, pero Ricardo, usando un viejo contacto del ejército, confirmaba que la señora gozaba de perfecta salud y no veía a su hijo en meses. Eran mentiras pequeñas, casi insignificantes, pero juntas dibujaban el perfil de un hombre con una vida secreta. El liso no era un traidor, era un actor interpretando el papel de hombre leal. Y Ricardo sabía que toda obra tiene un último acto. Desde la panadería vio a Horacio terminar su café, se despidió de los hombres de gacha con palmadas en la espalda y caminó por la acera. No se dirigió a su carro, sino que se metió en el Parque Lleras, que a esa hora bullía de gente. Ricardo pagó su tinto y lo siguió, manteniéndose a una distancia prudente. El liso caminaba sin rumbo aparente, mirando escaparates, hasta que se detuvo frente a un puesto de lotería. Compró un billete pero no se fue. Se quedó allí, rascándose la nuca mirando el tráfico. Entonces, un hombre con una gorra de béisbol y gafas de sol, un tipo que no encajaba en ese barrio de lujo, se le acercó. No se saludaron. El hombre le entregó un periódico doblado. Horacio le entregó el billete de lotería. El intercambio no duró más de 3 segundos. El hombre de la gorra desapareció entre la multitud. Horacio, con el periódico bajo el brazo, caminó tranquilamente hacia su Mercedes. Ricardo se quedó helado. No había sido una simple compra. Había sido un pase, preciso, rápido, profesional, y el hombre de la gorra, Ricardo lo había visto antes, hacía años. Era un gatillero de poca monta que hacía trabajos para los Rodríguez Orejuela, un hombre de Cali. La trampa era real. La serpiente no solo estaba en el jardín, sino que estaba recibiendo instrucciones de otro dueño, y el veneno, lo supo con una certeza que le heló la sangre, estaba destinado para su patrón. La certeza es un veneno que quema lento. Para Ricardo, saber que el liso era un hombre de Cali no era una victoria, era el comienzo de la verdadera pesadilla. Una cosa era saber que una culebra estaba en la casa, y otra muy distinta era saber a quién y cuándo iba a morder. La prueba del intercambio en el parque no era una prueba para el patrón. Para Escobar, un tipo entregando un periódico era solo eso. Necesitaba algo más. Necesitaba el veneno, la orden, el plan. Y el tiempo corría en su contra. El cumpleaños del patrón se celebraba en la Hacienda Nápoles en menos de 2 semanas. Una fiesta legendaria para la que ya se estaban sacrificando novillos y trayendo músicos de todo el país. Sería el momento de mayor exposición, con la guardia baja por el alcohol y el festejo. El escenario perfecto para una tragedia. Ricardo desempolvó un fantasma de su pasado. Un hombre llamado El Eléctrico, un suboficial de comunicaciones del ejército que había sido dado de baja por malos manejos. En realidad, el Eléctrico era un genio interceptando señales, un berraco para escuchar lo que no debía, y Ricardo le había salvado la vida durante una operación fallida en las selvas del Caquetá. Le debía una.
Lo encontró en un pequeño taller de reparación de radios en el centro, un local oscuro que olía a estaño quemado y café rancio. «Necesito oídos», le dijo Ricardo sin rodeos. El eléctrico, un hombre flaco y nervioso que parecía vivir a base de nicotina, ni siquiera levantó la vista del circuito en el que trabajaba. ¿De qué calibre son los chismes? Del calibre que tumba a un rey. Eso captó su atención. Ricardo le explicó la situación sin dar nombres, solo los detalles necesarios. Habló de un teléfono secreto, de un hombre con dos caras. El eléctrico escuchó, asintiendo lentamente. Cuando Ricardo terminó, abrió un cajón y sacó un dispositivo diminuto, más pequeño que una uña. «Esto es tecnología del Mossad. Se pega a la batería del teléfono. La señal es débil, hay que estar cerca, pero es limpia. El problema, mi sargento, no es escuchar. El problema es cómo le va a poner este dulce al niño sin que se dé cuenta». Ese era el verdadero desafío. Horacio cuidaba ese teléfono secreto como si fuera un tesoro. Ricardo pasó los siguientes 3 días estudiando sus rutinas. El liso era un hombre de hábitos, el gimnasio a las 6 de la mañana, reuniones en la oficina del patrón hasta mediodía, almuerzos largos y costosos, y por las tardes visitas a un apartamento de lujo en Calasanz, que oficialmente no estaba a su nombre. Esa era la madriguera. La oportunidad llegó un jueves. Horacio tenía una cita con un abogado que Ricardo sabía que se alargaría por horas. Esperó a que se fuera y, usando un juego de ganzúas que manejaba con la misma pericia que un fusil, abrió la puerta del apartamento. El lugar era impersonal, decorado con mal gusto y dinero nuevo. No buscaba papeles, sabía que un buen sapo no deja rastro escrito. Fue directo al dormitorio, rebuscó bajo el colchón, en los armarios, detrás de los cuadros. Nada. El sudor le perlaba la frente, el tiempo se agotaba. Finalmente, su instinto lo llevó al baño. Detrás de una baldosa suelta en la ducha, envuelto en plástico, estaba el teléfono. Mientras lo sostenía en la mano, escuchó el sonido del ascensor llegando al piso. ¡Qué gonorrea! El liso había vuelto. Ricardo no entró en pánico. El pánico era un lujo que mataba. Con una velocidad y precisión quirúrgicas, abrió la carcasa del teléfono, adhirió el micrófono a la batería, lo cerró, lo envolvió de nuevo en el plástico y lo colocó tras la baldosa. Salió del baño justo cuando la llave de Horacio entraba en la cerradura. No había salida. El apartamento estaba en un piso 12. La única opción era una ventana estrecha en el cuarto de servicio que daba a una cornisa. Sin dudarlo, se deslizó por ella, se aferró a la piedra, con el corazón martilleándole en el pecho, mientras escuchaba a Horacio entrar, tarareando una salsa. Permaneció allí, suspendido a 30 metros del suelo, hasta que el liso se fue de nuevo, media hora después. El riesgo había sido demencial, pero el dulce ya estaba puesto. Esa misma noche, desde una camioneta aparcada a 2 cuadras del apartamento, él y el eléctrico empezaron a escuchar. Las primeras llamadas eran basura, conversaciones con mujeres, negocios sin importancia, pero al tercer día la línea se calentó. La voz al otro lado no era de Medellín. El acento era inconfundiblemente caleño. Hablaban en clave, una jerga torpe sobre negocios de ganado. «Necesitamos confirmar la entrega del novillo premiado para el cumpleaños», decía la voz de Cali. «El novillo está listo y en el potrero principal», respondía Horacio. «El dueño de la finca le ha dado toda la confianza al nuevo capataz. Estará esperando la vacuna a la hora del pastel». Ricardo sintió un escalofrío. Novillo premiado, vacuna, pastel. Era código militar. El novillo era el patrón. El capataz era el propio Horacio, a quien Pablo, en un gesto de confianza, le había encargado supervisar la seguridad de su fiesta personal. Y la vacuna era la bala o la bomba, un atentado en medio de la celebración, ejecutado desde adentro.
Se dio cuenta de la magnitud de la traición. No iban a entregarlo, iban a matarlo, y el hombre que debía protegerlo era quien iba a abrirles la puerta. En ese instante, Ricardo cruzó su punto de no retorno. Ya no podía ir con esta información a nadie más. ¿Quién le creería una historia tan descabellada basada en una grabación ilegal obtenida en una operación clandestina? Lo acusarían a él de estar loco, o peor, de ser el verdadero traidor, tratando de enlodar al favorito del patrón. Su aislamiento era total. Solo quedaba un camino, una sola carta por jugar, la más peligrosa de todas. Tenía que decírselo directamente a Pablo, no en privado, donde el liso podría manipular la situación después. Tenía que ser en público, delante de todos, delante de la cúpula, donde la humillación de una acusación falsa solo podía pagarse con la muerte. Era una locura, un suicidio, pero era la única vuelta que le quedaba. Mientras el eléctrico guardaba la grabadora que contenía la sentencia de muerte de Horacio y potencialmente la suya propia, Ricardo supo lo que tenía que hacer. Al día siguiente, en la reunión semanal en Nápoles, él mismo sería el fósforo que prendería el fuego. La noche antes de la reunión fue una mancha de insomnio y café negro. Ricardo no fue a su apartamento en el poblado, un lugar que el patrón le había dado y que ahora se sentía como una jaula de oro. Se refugió en un pequeño cuarto que mantenía en el barrio Manrique Oriental, un laberinto de ladrillo rojo en las laderas de Medellín. Era un lugar anónimo, un cuarto con una cama, una mesa y una sola ventana que daba a un mar de luces parpadeantes. Era su santuario, su trinchera. Sobre la mesa, bajo la luz amarillenta de un bombillo desnudo, desarmó su Sig Sauer P-126 pieza por pieza. El cañón, la corredera, el muelle, el cargador. Limpió cada componente con aceite y un trapo, un ritual que había aprendido en la escuela de suboficiales y que practicaba antes de cada momento decisivo. Mientras sus manos se movían con una memoria mecánica, su mente repasaba la operación una y otra vez. Repasó la cara de pánico de Horacio en el establo, el intercambio casi invisible en el Parque Lleras y, sobre todo, la conversación grabada por el eléctrico. La escuchó en su cabeza, cada palabra, cada inflexión. El novillo premiado, esperando la vacuna, a la hora del pastel. No había ambigüedad. Era una sentencia de muerte para su jefe, y él era el único que la había escuchado. Pensó en las alternativas. ¿Podría simplemente eliminar a El Liso? Un accidente, un encuentro desafortunado en una calle oscura. Era la solución más sencilla, pero no era la correcta. Matar a Horacio sin una justificación pública sería un acto de traición a los ojos del patrón. Lo convertiría a él, a Ricardo, en el asesino de un hombre de confianza. La organización se volvería en su contra. No, la culebra no solo debía morir. Su veneno tenía que ser expuesto a la luz del sol para que todos vieran la amenaza que representaba. Era la única forma de cortar la raíz de la traición. Por un momento, el recuerdo de su otra vida lo golpeó. Recordó su uniforme, el orgullo que sentía al servir a su país, y recordó cómo ese mismo país, con sus políticos corruptos y sus oficiales vendidos, le había dado la espalda. Habían asesinado a su padre, un simple líder sindical, y lo habían hecho pasar por un guerrillero. La investigación fue una farsa. Fue entonces cuando el mundo se le partió en dos. Entendió que el orden era una ilusión y que la única ley real era la del más fuerte. Dejó el ejército, asqueado. Encontró en la disciplina brutal y el poder sin máscaras de Pablo Escobar una extraña forma de coherencia. Proteger a Escobar no era un acto de amor, sino de principios. Era su forma de imponer un orden en el caos, de ser leal a un código cuando el mundo le había demostrado que no tenía ninguno. Y Horacio, con su traición sonriente y su lealtad de mentira, representaba todo lo que él odiaba: la hipocresía,
la cobardía del que apuñala por la espalda. Esto se había vuelto personal. Al amanecer, se puso una guayabera limpia y se dirigió a la autopista Medellín-Bogotá. El viaje a la hacienda Nápoles fue surrealista. El paisaje de Antioquia, con su verde esmeralda y sus montañas majestuosas, contrastaba violentamente con la tormenta que se gestaba en su interior. Era un hombre muerto conduciendo hacia su propio funeral, con la leve esperanza de poder resucitar. Al llegar a la imponente entrada de la hacienda, con la famosa avioneta sobre el arco, los guardias lo saludaron con un respeto temeroso. «Buenos días, don Ricardo». Él apenas asintió. Aparcó su Toyota lejos de los Mercedes y Porsches de los demás, que ya empezaban a llegar. Se quedó un momento en el carro, observando. Vio a Gacha bajar de su camioneta blindada, riendo a carcajadas. Vio a los Ochoa, siempre discretos, caminando hacia la casa principal. Y entonces lo vio a él. Horacio Jiménez salió de un flamante BMW blanco, vestido con un pantalón de lino y una camisa de seda que gritaba «Plata nueva». Sonreía, saludaba con la mano, repartía abrazos. Era el hombre del momento, el consentido, el futuro de la organización. Ricardo sintió una náusea amarga. Vio la facilidad con la que la mentira se pavoneaba bajo el sol. Finalmente salió del coche. Caminó hacia la casa sin prisa pero sin pausa. Cada paso era pesado, definitivo. Al entrar en el fresco corredor de baldosas, escuchó el murmullo de la reunión que ya había comenzado. Se detuvo frente a la puerta de caoba tallada. Se ajustó la pistola en la cintura. Tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones con el aire acondicionado y el olor a poder. Recordó las palabras de su viejo instructor. En una emboscada, el primer disparo tiene que ser al comandante. Si lo dudas, estás muerto. Él iba a disparar primero, no con una bala, sino con palabras. Y el comandante de la mentira estaba sentado a la mesa, junto al rey. Abrió la puerta y entró en el salón, con el rostro impasible, buscando su lugar junto a la pared. La partida de ajedrez más peligrosa de su vida estaba a punto de comenzar, y él era la pieza que iba a ser sacrificada para salvar al rey. Estás a punto de presenciar cómo se cierra el círculo y comienza la cacería. Si no quieres perderte ni un segundo de esta historia de lealtad al límite, este es el momento de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Lo que viene ahora te dejará sin aliento. La puerta de caoba se cerró con un chasquido suave que sonó como un disparo en el silencio denso y espeso del salón. Nadie se movió. Los 15 hombres más poderosos del cartel seguían con la mirada fija en Pablo Escobar, esperando la explosión, la orden de cazar a Ricardo y dejar su cuerpo en una cuneta. El desafío de El Sombra había sido una bofetada a la autoridad del patrón frente a toda su cúpula. Una ofensa así solo podía lavarse con sangre, pero la explosión nunca llegó. Escobar se quedó de pie un largo minuto, con la mirada perdida en la puerta por la que acababa de salir su jefe de seguridad. Luego, para sorpresa de todos, una risa seca, sin una pizca de alegría, escapó de sus labios. Se giró lentamente y caminó de vuelta a la cabecera de la mesa. Sus movimientos eran tranquilos, calculados. Se sirvió otro whisky, llenando el vaso hasta el borde. Sus manos no temblaban. Tomó un sorbo largo, saboreándolo, mientras sus ojos de cazador recorrían los rostros de sus socios. Leía el miedo en algunos, la confusión en otros, y la sed de sangre en los más brutales. Finalmente, su mirada se posó, como dos témpanos de hielo, sobre Horacio Jiménez. El liso sudaba a chorros, su camisa de seda pegada a su pecho. Intentaba mantener una expresión de indignación, pero el terror se le asomaba por los ojos como una rata acorralada. «Patrón, por lo que más quiera, por mi santa madre, ese hombre está loco», comenzó a balbucear Horacio poniéndose de pie. «Es una calumnia, una infamia. Él me tiene envidia, patrón.
envidia por la confianza que usted ha depositado en mí. Es un hombre del pasado, un militar resentido que no entiende de los nuevos negocios. Escobar levantó una mano y las palabras de Horacio murieron en su garganta. No le quitó los ojos de encima. «Siéntese, Horacio», dijo en voz baja, pero con una autoridad que helaba los huesos. El liso se desplomó en su silla. «Yo no le pregunté si el Sombra está loco. Le voy a preguntar otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre como Ricardo, un tipo que lleva 5 años a mi lado, que ha recibido 3 balas por mí, que nunca ha pedido un peso de más ni ha abierto la boca si no es para advertirme de un peligro real? ¿Por qué ese hombre apostaría su vida, la única cosa que tiene, para acusarlo a usted? ¿Qué visaje hay entre ustedes dos? ¿Qué le ha hecho usted a él para que lo odie tanto? La pregunta flotó en el aire, cargada de veneno. Era una trampa maestra. Escobar no estaba defendiendo a Horacio, lo estaba interrogando. Estaba trasladando la carga de la duda. La lógica era simple y brutal. La lealtad probada de Ricardo valía más en ese momento que la lealtad profesada de Horacio. El liso se quedó sin palabras. Tartamudeó, negó cualquier conflicto, pero el daño ya estaba hecho. Todos en la sala entendieron el mensaje. El patrón dudaba, y la duda del patrón era el primer paso hacia la tumba. Escobar apuró su whisky de un trago y golpeó el vaso contra la mesa. «Se acabó esta reunión de mierda. ¡Lárguense todos!», ordenó. Los hombres se levantaron en silencio, sin atreverse a cruzar una mirada. Era como si una bomba hubiera caído en el centro del salón y nadie supiera si ya había explotado o si el temporizador seguía corriendo. Mientras desfilaban hacia la salida, Escobar hizo una seña a 2 hombres, Veneno y el Chopo. «Ustedes 2 se quedan». También detuvo a Horacio, que intentaba escabullirse con los demás. «Usted también, Horacio. Espéreme afuera, en el corredor. No se mueva de ahí». La orden fue una humillación pública. Lo estaba tratando como a un empleado de bajo nivel, no como a su nuevo protegido. Una vez que la puerta se cerró y solo quedaron los 3, la atmósfera cambió. El Pablo Escobar explosivo desapareció y dio paso al estratega frío y metódico. «Escúchenme bien», dijo, sirviéndoles un trago a sus 2 sicarios de confianza. «A partir de este momento, quiero que pongan a su mejor gente a seguir a Horacio. Una vigilancia de 24 horas. No lo pueden perder ni un segundo. Si respira, quiero saber en qué dirección va el aire. Si habla por teléfono, quiero saber con quién. Si se encuentra con alguien, quiero fotos y el nombre de hasta el perro que lo acompaña. Pero no lo toquen. No dejen que se dé cuenta de nada. Él se tiene que sentir tranquilo, confiado». «Entendido». Veneno y el Chopo asintieron. «Y hay otra cosa», continuó Escobar, su voz volviéndose aún más grave. «Quiero que hagan lo mismo con Ricardo». Los 2 sicarios se miraron, sorprendidos. «No para joderlo», aclaró el patrón, adivinando sus pensamientos. «Para protegerlo. Si la historia de Ricardo es cierta, si ese gadejo de Horacio es un sapo de Cali, lo primero que va a intentar hacer es callar al hombre que lo descubrió. Y si a el Sombra le pasa algo en estos 7 días, si se muere en un accidente o lo que sea, Horacio se salva y nosotros nos quedamos con la duda para siempre. No podemos permitir que eso pase. Ricardo tiene que llegar vivo al 7º día, con las pruebas o sin ellas. Su vida es la garantía de esta vuelta». El plan era brillante en su simplicidad paranoica. Había puesto a un perro a vigilar al otro, creando una red invisible alrededor del acusador y el acusado. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal que daba a los jardines. A lo lejos, vio la figura solitaria de Ricardo caminando hacia el parqueadero. Un hombre solo contra el imperio que él mismo protegía. En 7 días, uno de esos 2 hombres estaría muerto por orden suya. Su trabajo era asegurarse de que fuera el traidor. La cacería había comenzado, y él era el cazador de ambos. Para Horacio Jiménez,
Los siguientes días fueron un descenso lento y agónico al infierno de la paranoia. En la superficie, nada había cambiado. El patrón lo trataba con la misma cordialidad distante de siempre. Incluso le había encargado nuevas tareas, pequeños favores que parecían reafirmar su confianza. Sus compañeros de la cúpula, después de la tensión inicial, volvieron a aceptarlo en su círculo, aunque quizás las risas eran un poco más forzadas, las palmadas en la espalda un poco más duras de lo necesario. Pero bajo esa capa de normalidad, Horacio sentía cómo el mundo se encogía a su alrededor. Era una sensación sutil, como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. El plan de Escobar, ejecutado a la perfección por Veneno y el Chopo, era una obra maestra de guerra psicológica. No buscaron pruebas de forma obvia, no allanaron su apartamento ni interrogaron a sus contactos. En lugar de eso, empezaron a envenenar su ecosistema. El primer golpe fue financiero. Horacio intentó sacar una suma importante de una de las cuentas que manejaba para blanquear dinero, una operación rutinaria que había hecho docenas de veces. El gerente del banco, un hombre que siempre lo recibía con una sonrisa y una taza de café, esta vez lo hizo esperar. Después de una hora, regresó con el rostro pálido. Don Horacio, qué pena con usted, pero hay un problema con la firma. No coincide. Vamos a tener que hacer una verificación con el titular principal. El titular principal era un testaferro que respondía directamente a la oficina de contabilidad del patrón. Horacio sintió un sudor frío. Sabía que su firma era perfecta. Era un mensaje. Su acceso a la plata, su principal fuente de poder e independencia, acababa de ser congelado. Se fue del banco con una excusa, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Era un problema burocrático o era una orden de arriba? El segundo golpe fue social. Tenía una reunión con un concejal de Envigado, un político que tenía en el bolsillo y que era clave para uno de sus negocios fachada. El hombre lo llamó para cancelar a última hora. «Qué pena, doctor Jiménez, pero me salió un viaje urgente a Bogotá. Imposible atenderlo esta semana». 2 días después, Horacio vio en el periódico una foto del mismo concejal en una fiesta en Medellín, sonriendo junto a Gustavo Gaviria. El viaje a Bogotá era mentira. Lo estaban aislando, cortando sus conexiones, dejándolo como un leproso en su propia isla de lujo. La gente con la que solía hacer negocios ahora evitaba sus llamadas. Sus amigos del cartel siempre tenían una excusa para no reunirse con él. El parche se le estaba desarmando, pieza por pieza. La paranoia empezó a devorarlo. Cada carro que aparcaba en su calle era un vigilante. Cada llamada con interferencia era una escucha. Empezó a ver la cara de Ricardo, el sombra, en todas partes, en el reflejo de un escaparate, en la multitud de un centro comercial. Sabía que el reloj estaba en su contra. La semana que le había dado el patrón se estaba acabando. Desesperado, intentó contactar a su enlace en Cali, el hombre de la gorra del Parque Lleras, pero el número que tenía estaba muerto. Silencio total. Cali lo había abandonado a su suerte. Estaba solo, sin plata, sin contactos y con una sentencia de muerte pendiendo sobre su cabeza. Mientras tanto, Ricardo pasaba sus días en un extraño limbo. Sabía que lo vigilaban, pero también sabía que esa vigilancia era su seguro de vida. Se movía con normalidad, cumpliendo sus funciones como si nada hubiera pasado, manteniendo siempre una fachada de calma imperturbable. Pero por dentro, la tensión era un nudo en el estómago. No buscaba más pruebas. Ya tenía la única que importaba, la grabación. Su única tarea era sobrevivir los 7 días. Sabía que Horacio, como un animal acorralado, intentaría morder. La oportunidad para Horacio llegó al 6.º día. Desesperado, se dio cuenta de que su única salida era eliminar a Ricardo.
Si el Sombra moría, el patrón podría pensar que lo habían matado sus enemigos por la acusación, convirtiéndolo en un mártir y a Horacio en una víctima de una calumnia. Era un plan arriesgado, pero era el único que le quedaba. Usando a uno de los pocos hombres de bajo nivel que aún le eran leales, un muchacho nuevo y ambicioso, le tendió una trampa a Ricardo. Le mandó un mensaje anónimo, haciéndose pasar por un viejo contacto del ejército, citándolo en el jardín botánico con información de vida o muerte sobre la traición. Ricardo supo al instante que era una trampa. El lenguaje no era el correcto, la hora era demasiado conveniente, pero en lugar de ignorarla, decidió caminar hacia ella. Era el movimiento final que necesitaba. Informó discretamente a Veneno: «Voy a ir a una vuelta al botánico, por si las moscas». Cuando llegó al orquideorama, el sicario de Horacio lo estaba esperando, fingiendo admirar las flores. El plan era simple: un disparo por la espalda con un arma con silenciador y desaparecer entre los senderos. Pero Ricardo no era una presa fácil. Pasó junto al sicario y en lugar de darle la espalda, se detuvo a amarrarse un zapato. Vio el reflejo del hombre desenfundando el arma en un pequeño charco de agua en el suelo. En un movimiento fluido, Ricardo se giró sobre sus talones, desvió el arma con una mano y con la otra le propinó un golpe seco en la garganta. El sicario cayó al suelo, ahogándose. No lo mató, solo lo neutralizó. Segundos después, los hombres de Veneno que habían rodeado el lugar aparecieron entre los árboles y se llevaron al pistolero. La red no solo se había cerrado, el pez había mordido el anzuelo de forma tan espectacular que había saltado directamente a la cubierta del barco. El juego había terminado. La noche del séptimo día, la hacienda Nápoles estaba envuelta en un silencio pesado. Neestestvenni era la calma que precede al estruendo de un rayo. A Horacio Jiménez lo fueron a buscar a su lujoso apartamento en Medellín. No lo golpearon ni lo amenazaron. Dos hombres de El Chopo, vestidos de civil, simplemente tocaron a su puerta y le dijeron: «El patrón quiere hablar con usted, don Horacio. Nos pide el favor de que nos acompañe». El tono era tan educado que resultaba aterrador. Sabía que no era una invitación, era una citación final. El viaje en el carro sin insignias fue una tortura silenciosa. Horacio intentó hacer preguntas, pero los hombres no respondieron. Se limitaron a mirar al frente, con los rostros impasibles. No lo llevaron al salón principal ni a la oficina. Lo condujeron por los corredores de la casa hasta el bar privado del patrón, una habitación revestida de madera oscura, con sillones de cuero y una colección de botellas que valían una fortuna. La única luz provenía de una lámpara de mesa que iluminaba a Pablo Escobar, sentado en su sillón favorito como un rey en su trono. En la penumbra, detrás de él, inmóvil como una gárgola, estaba la figura de Ricardo. El Sombra no lo miró. Su vista estaba fija en un punto indefinido de la pared, pero su presencia llenaba la habitación, densa y ominosa. «Siéntese, Horacio», dijo Escobar señalando el sillón de cuero frente a él. Su voz era tranquila, casi amable. «Sírvale un trago», le ordenó a uno de los sicarios. Horacio se sentó, con las piernas temblándole. Aceptó el vaso de whisky que le ofrecieron, pero sus manos temblaban tanto que el licor se derramaba sobre el cristal. Aún albergaba una minúscula, estúpida esperanza. Quizás todo había sido un malentendido. Quizás podía usar su labia para salir de esta. Escobar no dijo nada. Se limitó a señalar con la barbilla una grabadora de carrete que estaba sobre la barra de caoba. Hizo una seña, y uno de los hombres presionó el botón de reproducir. Un siseo llenó el silencio, y luego la voz de Horacio, distorsionada pero inconfundible, inundó la habitación. «El novillo está listo y en el potrero principal. Estará esperando la vacuna a la hora del pastel.
La sangre abandonó el rostro de Horacio. Se quedó blanco como el papel. Cada palabra era un martillazo en el cráneo, demoliendo cualquier coartada, cualquier mentira que hubiera podido construir. Cuando la grabación terminó, el silencio que cayó fue aún más pesado que antes. Horacio abrió la boca para hablar, para negar, para suplicar, pero ningún sonido salió. «Bonita voz tiene, Horacio», dijo Escobar, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Lástima que la use para cantarles a otros». Justo en ese momento la puerta se abrió de nuevo. Veneno entró arrastrando al joven sicario que había intentado matar a Ricardo en el jardín botánico. El muchacho, con el rostro amoratado y los ojos llenos de pavor, cayó de rodillas al suelo. «¿Quién te mandó a matar a El Sombra?», preguntó Escobar sin levantar la voz. El joven levantó una mano temblorosa y señaló a Horacio. «Fue él, patrón. Don Horacio. Me lo juró. Me dijo que era una orden suya, que El Sombra se había torcido y que usted había ordenado la vuelta. Me ofreció 10 millones de pesos. El segundo martillo había caído. La traición a Cali era una cosa, pero usar el nombre del patrón para ordenar el asesinato de su jefe de seguridad era un pecado sin perdón posible». Horacio se encogió en su asiento. Roto. Ya no había esperanza. Ya no había salida. Escobar se levantó y caminó lentamente hacia él. No parecía furioso. Parecía decepcionado, como un padre ante un hijo que ha cometido un error terrible. La lealtad, Horacio, es lo único que de verdad importa en esta vida de mierda. Es lo único que nos diferencia de los animales. Yo le di mi confianza. Le abrí las puertas de mi casa, de mi familia, y usted la pisoteó por unos pesos de los Rodríguez. ¿Sabe qué es lo peor? No es la traición, es la estupidez. Pensar que podía engañarme a mí, en mi propia casa. Se detuvo frente a Horacio, y luego se giró hacia Ricardo. «Sombra, acérquese». Ricardo dio 2 pasos al frente saliendo de la penumbra. «Desde el primer día, usted vio la culebra que era este Gadejo. Yo no. Yo me dejé enredar por sus palabras bonitas, por su sonrisa de marica. Mis ojos estaban ciegos. Le debo una disculpa, Ricardo. Delante de este sapo, le pido disculpas por haber dudado de su palabra. La humillación fue total. El patrón pidiendo perdón a su guardaespaldas delante del hombre que lo había traicionado. Era una degradación absoluta, un despojo de todo estatus, de todo honor». Horacio empezó a sollozar, un sonido patético y ahogado. «El plomo es un regalo, Horacio», continuó Escobar, volviendo a mirarlo. «Es rápido, limpio, pero usted no se merece un final tan fácil. Usted se merece la lección». Escobar se acercó a la barra, tomó su pistola, una Sig Sauer dorada, y la puso sobre la mesita junto a Horacio. Al lado colocó el vaso de whisky. «Su nombre, desde este momento, no existe. Su familia nunca más sabrá de usted. Todas sus propiedades, sus cuentas, sus negocios, todo vuelve a mí. Usted va a desaparecer. Se va a convertir en un fantasma, en un cuento de terror que les contaré a los próximos que piensen en traicionarme. A menos», dijo empujando suavemente la pistola hacia él, «a menos que prefiera tomar la única decisión que le queda como hombre. La salida rápida. Es su elección. El clímax de la venganza no fue un grito ni un disparo. Fue esa elección imposible. Morir rápido por mano propia o vivir una muerte lenta en vida, despojado de todo, borrado de la existencia. La lección no era sobre la muerte. Era sobre el poder absoluto de darla o quitarla, y de destruir a un hombre sin disparar una sola bala. Horacio Jiménez, el liso, miraba la pistola y el vaso temblando, completamente quebrado. Su alma había sido ejecutada. El cuerpo era solo un detalle pendiente. El tiempo se detuvo en el bar privado de Pablo Escobar. El único sonido era el temblor del vaso en la mano de Horacio Jiménez, el hielo tintineando contra el cristal como una campana fúnebre. Su mirada saltaba de la pistola dorada sobre la mesa a los ojos impasibles del patrón. La elección era una burla cruel,
un final rápido y vergonzoso por mano propia o una eternidad de la nada, borrado del mundo de los vivos. Su mente, antes tan ágil para la mentira y la adulación, colapsó. La fachada de El Liso se hizo añicos y lo que quedó debajo fue un hombre pequeño, aterrorizado. Cayó de rodillas. El whisky se derramó sobre la alfombra persa. Juntó las manos en un gesto de súplica, las lágrimas y el sudor mezclándose en su rostro. «Patrón, por favor, no», gimió, su voz rota en un sollozo infantil. «Fue un error estúpido. Los de Cali me amenazaron, me obligaron. Tienen a mi hermana, le juro que tienen a mi hermana. Patrón, deme otra oportunidad, se lo ruego. Seré su perro, lameré el suelo que pisa. Puedo darle información, patrón, mucha información de los Rodríguez Orejuela. Sé dónde están sus laboratorios, sus rutas. Puedo serle útil». Se arrastró por el suelo, intentando besar los zapatos de Escobar. Era un espectáculo grotesco, la desintegración total de la dignidad de un hombre. Ricardo observaba desde la penumbra, sin emoción en el rostro. Había visto a hombres morir en la selva con más entereza. Horacio, que había vivido de su carisma y su apariencia, ahora se revelaba como lo que realmente era, un cobarde hueco. Escobar observó la patética escena con una expresión de profundo asco. Dejó que se humillara, que se arrastrara y llorara hasta que los sollozos se convirtieron en hipidos ahogados. Luego dio una última calada a su puro y soltó el humo lentamente. «Yo le ofrecí una salida de hombre, Horacio», dijo Escobar, su voz cortante como el filo de un bisturí. «Una última oportunidad para que se fuera de este mundo con algo de honor. Pero usted nunca fue un hombre. Usted es solo un sapo cobarde. Y a los sapos no se les dispara, se les pisa». Hizo una seña con la cabeza. Fue casi imperceptible. Veneno y el Chopo se adelantaron. Agarraron a Horacio por los brazos, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Él empezó a gritar, a patalear, una letanía de súplicas y maldiciones. «No, por favor, mi mamá, no». Lo arrastraron fuera del bar. Sus gritos se fueron apagando por el largo corredor, hasta que la puerta principal se cerró y un silencio absoluto volvió a reinar en la habitación. Escobar no se inmutó. Se sirvió otro whisky y se lo ofreció a Ricardo. «Tome, Sombra», se lo ganó. Ricardo aceptó el vaso. Ambos se quedaron en silencio, escuchando la noche. Afuera, los grillos y las ranas de la hacienda cantaban su serenata indiferente. No se oyó ningún disparo, ni un grito lejano, nada. El fin de Horacio Jiménez no fue un estruendo, fue un silencio, la nada. Un par de minutos después, Veneno regresó. Entró en el bar, se limpió las manos en un pañuelo, aunque no tenían ninguna mancha visible, y miró a Escobar. No pronunció una palabra, solo asintió una vez. Con ese gesto, Horacio Jiménez fue oficialmente borrado de la existencia. La caída fue tan metódica como su ascenso había sido meteórico. Al día siguiente, el nombre de Horacio se convirtió en un tabú. Cualquiera que preguntara por él era recibido con miradas frías y un silencio que dejaba claro que la siguiente pregunta podría ser la última. Su BMW blanco le fue asignado a un sicario adolescente que lo estrelló una semana después en una carrera ilegal. Su apartamento en Calasanz fue vaciado. Sus trajes de diseñador, sus relojes de oro, todo fue repartido como botín entre los hombres de menor rango. A su familia en Bogotá se le envió un sobre con dinero y un mensaje simple. Horacio se fue a hacer unos negocios a Europa, no volverá, no hagan preguntas. Pero la verdadera ruina no fue la de sus bienes, sino la de su historia. Su ascenso fulgurante fue reescrito como el cuento del perfecto traidor. Los mismos que lo habían adulado ahora contaban historias de cómo siempre supieron que era un torcido. Su nombre se convirtió en una leyenda negra dentro del cartel, un sinónimo de traición y estupidez. Era la historia que se susurraba a los nuevos reclutas para enseñarles el precio de la deslealtad. Horacio Jiménez no dejó un cadáver, ni una tumba. No dejó ni siquiera un recuerdo claro.
se convirtió en un vacío, un agujero en la historia de la organización. Su aniquilación fue tan completa que era como si nunca hubiera existido. Y esa, para un hombre que había vivido para ser visto y admirado, era una condena infinitamente peor que la muerte. El sol que se alzó sobre la hacienda Nápoles a la mañana siguiente parecía el mismo de siempre, pero algo en el aire había cambiado. Una calma tensa se había instalado sobre el imperio de Pablo Escobar. La noticia de la desaparición de Horacio Jiménez se esparció no con gritos, sino con susurros. Nadie sabía los detalles, pero todos entendían el mensaje. La traición había sido detectada y extirpada con una precisión quirúrgica, y la mano que había sostenido el bisturí era la de El Sombra. La lección había sido brutal, silenciosa y, sobre todo, efectiva. El miedo regresó a los ojos de los hombres, pero era un miedo diferente. No era el temor a la violencia caprichosa, sino el pavor reverencial a un poder que parecía verlo todo. Un par de noches después, Escobar citó a Ricardo de nuevo en el bar privado. El lugar había sido purificado. No quedaba rastro del terror de Horacio. Solo estaban ellos dos. El patrón le sirvió un trago del whisky más caro de su colección, uno que solo abría en ocasiones verdaderamente especiales. No hablaron por un largo rato. Simplemente se sentaron, el capo y su sombra, en un silencio de mutuo entendimiento. «Usted tenía razón, Ricardo», dijo Escobar finalmente, rompiendo el silencio. Era la primera vez en años que usaba su nombre de pila. Yo me estaba volviendo sordo. Me gustaba escuchar mentiras bonitas en vez de verdades amargas. Usted me limpió los oídos. Ricardo simplemente asintió. No sentía triunfo, solo el peso de los acontecimientos. Escobar se levantó y puso una mano sobre el hombro de Ricardo. Era un gesto de una familiaridad casi paternal, un gesto que nadie en la organización había recibido jamás. «A partir de hoy», declaró Escobar, y su voz, aunque baja, tenía la resonancia de un decreto real, «nadie en esta organización vuelve a cuestionar una orden de El Sombra. Nadie. Su palabra, después de la mía, es ley. ¿Entendido?» Ricardo entendió perfectamente. No había ganado dinero. No había ganado propiedades ni poder en el sentido en que los demás lo entendían. Había ganado algo infinitamente más valioso y aterrador en el universo de Pablo Escobar: la confianza absoluta. Se había convertido en el instinto del patrón, en su perro guardián, en sus ojos en la nuca. Y esa confianza era una cadena más pesada que cualquier grillete de oro. Su victoria no le había dado libertad, se la había quitado para siempre. Su lealtad suicida lo había atado al destino de Escobar de una forma irrevocable. Ahora, el día en que su instinto fallara, el día en que se equivocara, no habría una segunda semana de prueba. No habría un juicio. Simplemente, la sombra se apagaría. La leyenda del guardaespaldas, que desafió al capo, se convirtió en un pilar del mito del cartel de Medellín. Se contaba en los laboratorios de la selva, en los bares de Envigado y en las celdas de las prisiones. Cada vez que se contaba, la calma de El Sombra se volvía más granítica, la omnisciencia del patrón más divina. La historia no era sobre un traidor que fue eliminado, era sobre la lealtad, la virtud más preciada en un mundo de mentirosos. Solidificó la imagen de Escobar no solo como un bandido sanguinario, sino como un rey justo a su manera, uno que veía el corazón de sus hombres y que premiaba la lealtad verdadera con una confianza sagrada y castigaba la traición con el olvido eterno. Ricardo, el Sombra, continuó su trabajo al lado del patrón. Siguió siendo un hombre de pocas palabras, una presencia silenciosa en el borde de las fotografías. Pero ahora, cuando él entraba en una habitación, los sicarios más berracos bajaban la mirada. Los socios más poderosos medían sus palabras, porque sabían que estaban ante algo más que el jefe de seguridad. Estaban ante el confesor del diablo, la única alma en el mundo en la que el patrón confiaba sin reservas.
Ricardo había cumplido su misión, había defendido su código de honor en el lugar más deshonroso del mundo. Pero en el silencio de las noches, mientras vigilaba el sueño del hombre más buscado del planeta, a veces se preguntaba qué había ganado realmente. Había salvado la vida del rey, sí, pero al hacerlo, había garantizado que su propia vida ya no le pertenecía. Se había convertido en la sombra perfecta, atada para siempre al cuerpo que la proyectaba, sabiendo que ambos, tarde o temprano, serían devorados por la misma oscuridad. Esta historia nos demuestra que la lealtad en los lugares más oscuros puede ser el arma más poderosa, pero también la jaula más perfecta. Si este relato te mantuvo al borde de tu asiento, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias.